Activista, don Javier Sicilia. Para ello hemos hecho una elaboración de preguntas. Tenemos aquí algunas que los medios están interesados en contestar. Tenemos a Samuel Vera, del periódico Intolerancia, que nos pregunta por qué pueden los ciudadanos de Puebla resistir a un gobierno represor, persecutor y muy poco tolerante. Pues yo creo que sí, yo creo que es el tiempo de los ciudadanos. Pero todo depende de la capacidad organizativa que se tenga. Problemas que tiene el país y los estados es que las luchas se vuelven aisladas. Entonces la división no ayuda. Yo creo que si se pudiera hacer una conjunción de agendas sobre cuestiones muy puntuales sobre esto, si no queremos un gobierno intolerante, queremos que se vaya el gobernador, o no sé, y se gestan movilizaciones, se gestan acciones de presión, pues es la mejor manera. El gran enigma, el gran incógnita es cómo nos volvemos a unir. Es muy curioso cómo repentinamente podemos, el movimiento por la paz o los zapatistas, fue un momento importante de unificación sobre un tema. Estaban todos afuera, derechas, izquierdas, y de repente se perdió. Entonces, ¿cómo? La gran pregunta es cómo se sostiene la resistencia a nivel ciudadano sobre hechos muy puntuales, no de orden de agendas políticas particulares, sino de temas de dignidad humana, de dignidad ciudadana, que puedan cohesionar a todos y crear una nueva base política, una base de representación política más fuerte sobre temas que nos unan a todos, el tema de la violencia, el tema de la represión, el tema de la lejanía de la clase política y de los intereses que hacen lejana a la clase política con respecto a la vida y los intereses de los ciudadanos. Entonces es un tema que tenemos que pensar, pero de que hay capacidad en la gente, hay reserva moral, la hay, se ha demostrado muchas veces. ¿Cómo mantener esa reserva moral, mantener esa cohesión? Es el gran tema. Yo no tendría respuestas porque no sé. Patricia Gutiérrez de Vértice 102 nos pregunta, muy relacionada, ¿qué opina de la reacción que ha tenido el gobierno federal y estatal ante daños ocasionados por lluvias? Y que en el caso de Puebla se gasten 400 millones de pesos en una rueda de la fortuna y se pida aparte un crédito por 300 millones de pesos para reconstruir zonas afectadas. Sí, pues es esa lejanía, esa incomprensión, ese desprecio que hay de la clase política con respecto a la realidad humana, la identidad ciudadana humana. Y estas son formas de la expresión de la idiotez en la que está incurriendo el Estado. Por eso no hay Estado, ¿no? Los ciudadanos estamos en estado de indefensión y las víctimas son el rostro más claro de esa indefensión, las víctimas de la violencia y las víctimas de otra forma de la violencia, que es la violencia de la naturaleza, pero cuyas responsabilidades muchas veces, y las tragedias y las condiciones de víctimas, provienen de la corrupción del Estado. Entonces, ahí hay temas fundamentales, cómo detener a estos, perdón la palabra, pero hay que decirles, hay que llamarlos con su nombre, imbéciles, ¿no? Que en nombre de sus intereses o de su corta mirada o de sus complicidades, vayan ustedes a saber qué, abdican del mandato que se les dio. Entonces ahí hay exigencias donde la ciudadanía puede unirse y decir, señores, así no, y así no se gasta el presupuesto
que es nuestro. A final de cuentas, ese dinero es nuestro, no es de ellos. Ellos están ahí para administrarlo. Si no saben administrarlo, hay que correrlos. Por eso era tan importante la reforma política. Nosotros en el sexto punto del movimiento por la paz que se leyeron en el Zócalo, el sexto punto era la reforma política, que nos dieran una reforma política amplia, cosa que no nos han dado, que podamos tener la capacidad de revocar el mandato, que podamos tener la capacidad de no restringida, como la han restringido, de llamar a un plebiscito, tantas armas de democracia participativa que nos han conculcado, nos siguen conculcando las autoridades y que solo desde los ciudadanos y desde la presión ciudadana podemos ganar, ¿no? La reforma política es fundamental, cómo tenemos un mayor control de ellos y una mayor participación para controlarlos. Esa es una demanda muy puntual que podría unificarnos para volver al interior pregunta. Fernando Pérez Corona de Grupo Imagen nos pregunta qué diferencia hay desde su perspectiva entre el combate al crimen organizado que realizaba Calderón y lo que ahora hace Peña, y en especial respecto a la atención de las víctimas de este combate. Pues yo creo que es un cambio de discurso, nada más, ¿no? Yo lo decía en mi ponencia. Calderón no quiso asumir la responsabilidad, dijo que le iba a asumir, porque hay una responsabilidad del Estado. Yo me acuerdo en el Castillo me dijo, ¿por qué no le reclaman a los criminales? Y yo le respondí, entonces díganos que no hay Estado y nosotros nos arreglamos con el Chapo o con quien sea, pero díganos que no hay Estado. ¿Cómo? ¿A quién le voy a reclamar si la condición de un Estado, la existencia de un Estado no es que pagamos impuestos? La condición de un Estado es que puede dar seguridad y justicia, cosa que no ha dado el Estado. Peña Nieto la reconoce, sí asume la deuda, pero no hay claridad. La única persona que realmente de todo el gabinete entiende el problema de las víctimas y está restringido y dando una batalla solitaria, se llama Murillo Karam. Él ha entendido a las víctimas, él empujó la ley de víctimas, es el único. Todo lo demás ha sido un discurso. La ley de víctimas, y una vez eso sí habría que comentarlo, ya salieron ¿cómo se llaman? Los consejeros. Ya va a estar ¿cómo se llama?, reglamentada la ley. El problema es que no hay dinero. El 0.14% no está contemplado en el presupuesto, ¿no? Aquí sí es un llamado a Hacienda, ¿no? ¿Qué está haciendo? No están asumiendo la tragedia humanitaria. La tragedia humanitaria que vivimos con los huracanes se suma a la tragedia humanitaria que estamos viviendo con el crimen y no lo ha asumido en la realidad del Estado. Fuera de Murillo Karam, ni gobernación, ni el presidente, más que del discurso. Entonces sí hay cosas de omisiones gravísimas. No se ha publicitado la ley de víctimas, no se ha llamado a los gobernadores ni a los procuradores a decirles, señores, todos los códigos jurídicos tienen que estar en consonancia de todo el país con la Ley General de Víctimas. Nada, parece que no existe, parece que es un trámite burocrático. Entonces ahí hay cosas muy graves, ¿no?, por parte del Estado, que reacciona así en el discurso de manera diferente a la administración de Calderón, pero a final de cuentas están haciendo lo mismo, ¿no? Y lo están desmontando en este cambio de percepción del discurso. Aquí hay responsabilidades graves de los medios han borrado a las víctimas, los medios han borrado la guerra, y la guerra sigue y las víctimas siguen. Entonces aquí es también más grave, porque sobre pretexto de que asumen la responsabilidad y después dicen que ya no pasa nada o que va descendiendo esto, dejan a la población en estado de indefensión, ¿no? Porque mucha gente dice, pues sí, ¿no?, todos queremos que esto baje, que pare, y si el gobierno lo dice, si los medios lo dicen o lo desmontan, pues la gente empieza a confiar y esto va a incrementar, pero a las víctimas, porque si ya de por sí estamos en indefensión, en una indefensión psicológica, pues estamos en una absoluta desnudez. Entonces aquí hay responsabilidades muy graves que hay que decirle al gobierno, no es así, no están respondiendo, asumieron en el discurso, pero no están respondiendo, con excepciones. Bien. Tenemos también una pregunta de Araceli Batalla, de División de Tlaxcala,
¿Está el país en un momento de desmoronamiento no solo institucional sino también social? ¿Es notoria la división que se genera en la opinión pública respecto a los movimientos sociales? ¿Está el país en un momento de desmoronamiento no solo institucional sino también social? La primera parte. La segunda, ¿es notoria la división que se genera en la opinión pública respecto a los movimientos sociales actuales? Es notoria la división que se genera en la opinión pública respecto a los movimientos sociales actuales. Eso es una afirmación, pues, no es una pregunta, es una afirmación. Sí, yo creo que usted hablaba del desmoronamiento que estamos actualmente, ¿no? Pero pareciera que a nivel social hay un desmoronamiento social, ¿no? Es decir, sí hay que, si bien hay una reserva moral y se ha demostrado, hay una parte y hay una franja de la nación, socialmente hablando, que está desmoronada. El crimen organizado, la capacidad que tienen estos canallas de tomar donde hay rupturas de tejidos sociales o miseria y corromper a nuestra infancia y corromper a nuestros muchachos, es signo de un pudrimiento social, ¿no? Es decir, si hay esa capacidad en la sociedad, de estos grupos paralelos, de corromper, es que hay un desmoronamiento en una buena parte de la sociedad, de una gran corrupción moral, ¿no? Hay una destrucción en mucha parte de la clase política y de la sociedad del esqueleto moral, ¿no? Ya no lo tenemos. Hay una reserva moral que está indignada, evidentemente, que en algún momento se unificó, pero que ahora se fractura, ¿no? Hay movimientos por todos lados, ¿no? Pero divididos, ¿no? Están los maestros, están pues la clase media o parte de los empresarios molestos por la reforma estructural ¿cómo se llama? de la fiscal, están los grupos indígenas otra vez vulnerados, estamos las víctimas que casi estamos otra vez borradas del imaginario y ahí estamos, y se vuelven grupos, movimientos aislados, y yo creo que hay que entender y tenemos que unificarnos en el sentido que no hay lucha aislada, que todas estas luchas son síntomas de la destrucción del Estado, de la incapacidad del Estado para responder a las necesidades, son síntomas de un mismo dolor, pero si nos mantenemos desunidos, pues es la mejor forma de fracasar o de generarse más violencia, ¿no? Y otra, que se entienda y que el Estado entienda que ninguno de estos grupos está contra el Estado, más bien está exigiendo que se rehaga el Estado. Nadie está contra el Estado. Y toda la lógica quieren decirnos de que son grupos violentos, hay, pero esos no son los de los movimientos, ¿no? Y estos, los movimientos, tanto el magisterial que no ha sabido cómo expresarse y que no ha sabido tener una buena táctica de movilización, que se use en su contra más los grupos que les infiltran de locos y de violentos, ¿no? Los van deslegitimando, y yo creo que ahí hay una responsabilidad de los medios de tratar de traducir lo que es verdadero y de dividir lo que es falso, y decirles, estos tampoco están contra el Estado, ¿no? Porque también es esta idea, si no hay Estado, ¿contra qué vamos a estar? Estamos a favor del Estado. Todas las luchas sociales legítimas están no contra el Estado, sino contra la ausencia de Estado. Lo que queremos es un verdadero Estado que sirva a la justicia, a la paz, y todo esto refleja que no hay justicia ni paz, ¿no? Estamos diciendo, no están cumpliendo su función, no estamos contra ustedes si ni siquiera existen, ¿no? Administran unas cosas, dicen que administran, pero eso no es un Estado. Un Estado se basa en dar seguridad y justicia a sus ciudadanos, si no, no hay Estado. Pagar impuestos y sostener una clase parásita no es un Estado, es una simulación de Estado. Oye, en ese sentido, antes de que pase a otra pregunta, perdón, ¿están tratando de legalizar o regular más bien las marchas en la Ciudad de México? Una propuesta que llega a la Cámara, a la Asamblea de Representantes allí del Distrito Federal. ¿Qué opinión tiene? Y algo que me llamó la atención es, ¿usted cree que los maestros están equivocando la ruta para exigir o para defender sus derechos? Yo creo que toda movilización es legítima. Lo que no se vale
es perder de vista el objetivo. Es el Estado, o la ausencia del Estado, no son los ciudadanos. Entonces, cuando un movimiento legítimo empieza a golpear la vida de los ciudadanos por una falta de táctica de movilización, pues lejos de ganar las simpatías, que es lo que busca un movimiento, gana la misma adversión, y el Estado o el gobierno utiliza esa misma adversión para golpearlos, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad también de los maestros. No tienen un buen táctico movilizador, no tienen un buen táctico no violento. ¿A dónde hay que ir? Pues quirúrgicamente. A lo mejor habría que ¿para qué van a parar el aeropuerto? ¿Para qué van a dañar a la gente? Hay que ir a las casas de los legisladores, hacer los plantones en las casas de los legisladores, señalarlos, estos son. ¿Por qué ganan con tomar las vías del aeropuerto? Más que ni golpean al gobierno, golpean a los ciudadanos, y el gobierno encantado los ven. Entonces, sí, y no se trata de que regulen el Estado las marchas. Las marchas y las movilizaciones tienen que ser reguladas por los propios tácticos de las movilizaciones. Es un derecho, y tenemos que ser muy tácticos en la movilización. Hace falta una cultura de movilización en este país, y no hay que permitir que la regule el Estado. Tenemos que regularla nosotros, ¿no? Nosotros fuimos muy claros, le dijimos: vamos a movilizarnos cuando fue el movimiento, vamos a marchar, vamos a tomar un carril, no vamos a tratar de dañar lo menos posible a la gente, vamos a llegar, vamos a tomar el domingo, ¿no? Pues el propio López Obrador, generalmente sus marchas y sus movimientos son los domingos. Eso es parte de la regulación que los movimientos deben de tener para ganarse la simpatía de la ciudadanía. Si la simpatía de la ciudadanía, el movimiento está muerto, cualquier movimiento está muerto. No, también a los maestros les ha faltado un buen vocero, ¿no?, que ponga, y todo esto lo usa el gobierno en su contra. Perfecto. Y tenemos la pregunta de Rosa María Lechuga de Consulta. Usted hablaba de espiritualidad en la conferencia, y relacionándolo con los movimientos sociales, ¿cree usted que su corta duración se deba a una falta de espiritualidad? No, yo creo que el problema, no sé, es un tema a pensar, ¿no?, sobre las movilizaciones y sobre la realidad que viven las movilizaciones y los movimientos, ¿no? Yo creo que los movimientos pues tienen que ser muy puntuales, ¿no? Y cuando se conquista algo, quizá tengan que desaparecer o rearticularse de otra manera. A veces institucionalizar un movimiento es matarlo, ¿no? Yo creo que fuera de movimientos que tienen territorialidad, como los zapatistas, que tienen donde anclarse, todos los demás movimientos, pero son meras hipótesis, ¿eh? Es decir, esto habría que pensarlo y analizarlo muy sesudamente, pero quizá los movimientos tienen que ser de demandas muy puntuales, y cuando se logran esas demandas, ir a otro, ¿no?, o articularse de otra manera, porque si no se van desgastando, se van perdiendo, y entonces no hay cosa más triste en un movimiento que verlo desaparecer por inanición. Mejor decir, ya lo que conquistamos, lo que pudimos, y vamos a rearticular de otra manera. No lo sé, son meros pensamientos. Es un tema muy complicado, sobre todo por el mundo que estamos viviendo. Ya lo mencionaba, necesitábamos un seminario. Sí, a pensar sobre las movilizaciones sociales, sobre los movimientos sociales en esta realidad histórica. Bueno, tenemos tiempo de una última pregunta. ¿Alguien quiere? ¿Tiene una última pregunta? No, pero nada más si se puede tomar una foto con esto. Bueno, eso Sí. ahorita lo pasamos, pero ¿alguna última pregunta? En este sentido, en cuestión del movimiento, por la paz, don Javier, ¿cómo va en este momento? ¿En qué se encuentran? ¿Siguen las...? Pues estamos presionando mucho para la única conquista que realmente tuvimos, que es la ley. ¿Cómo la van a articular? ¿No? Por eso mi insistencia a decirles que el que hayan asumido la ley y la hayan implementado no quiere decir que la están aplicando, y no hay resultados, o mínimos resultados, que lo tiene una sola dependencia, la PGR, pero la PGR no es gobernación, y los gobernadores y los procuradores de toda la República, quienes tienen la responsabilidad frente a la ley, eso no está en la realidad. Y esperemos que los comisionados,
consejo, los consejeros de la ley que acaban de ser elegidos, tengan la capacidad de presionar, que sean dignos de la representación de las víctimas. Una última. También en tu ponencia hablaba sobre las formas de resistencia y que la resistencia pasa por otro orden de la vida que tiene el amor, ¿no? Ahora yo me pregunto, ahorita te están preguntando sobre el Estado y hablas de la ausencia del Estado, que todos estos movimientos sí quieren un Estado, pero si el orden de la vida de la resistencia fuera otro orden social, ¿tú crees que es posible que no sea un Estado, sino otra cosa? Porque ahora hay muchas resistencias, parecen fragmentadas, pero si todas las resistencias nacen de donde tú dices, realmente se está creando otra cosa. Sí, seguramente. Yo por eso insistía que el movimiento más acabado de la resistencia es el zapatismo. Y ese está proponiendo, frente a la ausencia de Estado, una forma de vida distinta. ¿Saben qué? La autonomía que les pedimos, y no era desgajamiento del Estado, era otra forma de entender la relación del Estado, nos los negaron. No importa, nosotros nos constituimos autónomamente y hacemos nuestras formas de vida, los caracoles, las juntas de buen gobierno, su escuelita, todo esto pues. Hay algo bien interesante, un fenómeno muy interesante de lo que deberían de ser quizá o vayan a ser las nuevas formas de las relaciones con el Estado, porque este Estado como lo conocimos no funciona. Y todos los demás movimientos, el propio zapatismo apeló al Estado, oigan, son de otra manera, dialogar con el Estado. Los acuerdos de San Andrés que fueron traicionados, era una sanción del Estado. El Estado estaba, por eso yo escribo, y hay que respetar los acuerdos de San Andrés. Ese señor que firmó los acuerdos y luego los traicionó, que se llama Cedillo, firmó por mí y yo no soy un traidor, ¿no? Ni cada uno de nos firmó por cada uno de nosotros y no somos traidores. Les exigimos que se respeten esos acuerdos. Es una apelación al Estado. El Estado no va a desaparecer, muta, siempre ha mutado. Estamos en un proceso de mutación y ese Estado, esa mutación exige una participación distinta y una conformación distinta del Estado. A la larga tenemos que crear un nuevo constituyente o a mediano plazo, porque para entender, una constitución es como la gramática en la lengua, describe el funcionamiento de una sociedad o describe el funcionamiento de una lengua. La Constitución del 17 ya no describe la realidad que vivimos hoy en día, como no vivimos de la gramática de Nebrija. La gramática de Nebrija hablaba de cómo se funcionaba la lengua en el siglo XVI y XVII. Ahora tenemos otras gramáticas. Es lo mismo con la Constitución. Esta Constitución ya no representa la realidad del país. Tenemos que crear una nueva Constitución si queremos salvar al Estado. Si no, vamos a seguir en este jaloneo infernal, cada vez con mayores violencias. Pero bueno, son temas muy complejos, ¿no? Altísimos. Sí. ¿Tiene previsto alguna movilización nueva por la paz? No tenemos capacidad de convocar. Ojalá pudiéramos convocar otra movilización, pudiéramos juntar a muchos líderes morales y unificar esto que decíamos de la primera pregunta, una movilización ciudadana y moral. Pero ojalá lo pudiéramos entender, porque creo que hace falta cuestionar y decirles así no. Muchas gracias, agradecemos aquí al poeta que nos haya retroalimentado de esta manera. Gracias a ustedes.